despertarse temprano un día sábado. Ya le voy a ir pidiendo a Víctor Pavón que rehabilite su micrófono. Para los que no lo conocen, a medida que vaya llegando la gente, parece estar remolona en la mañana del sábado. Empezaron los inviernos en la zona norte de Argentina y en Paraguay parece que empezaron un poco los frescos. Lo veo ahí a Víctor Pavón con pullover, nosotros también. Así que le vamos a dar la bienvenida a Víctor Pavón, un gran amigo del Club de la Libertad, nos ha acompañado desde el comienzo, viajando a la ciudad de Corrientes en reiteradas oportunidades para transmitirnos su visión, su mirada sobre el mundo de las ideas de la libertad. Y en particular en esta ocasión lo molestamos y le pedimos que se levante un sábado temprano para contarnos un poco cómo está la situación del Paraguay. Lo venimos siguiendo en redes sociales, opinando sobre estos temas, sobre todo sobre esta delicada cuestión que tiene que ver con la salud, con el sistema de salud y por supuesto con la economía en cada uno de nuestros países. Así que Víctor Pavón, gracias por la oportunidad de sumarte y por tratar de enseñarnos un poco lo que está pasando en ese hermoso país que es la hermana República del Paraguay. Seguramente después de que termines tu presentación vamos a tener la chance de pedirle a los amigos que nos acompañen con inquietudes, preguntas, con lo que consideren, ya sea vía chat o eventualmente, si lo prefieren, levantando la mano y pidiendo el uso de la palabra. Víctor Pavón, muy buenos días, bienvenido y te escuchamos. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a todos los presentes. Sí, en efecto, aquí estamos empezando ya el periodo, digamos, de ingreso del invierno. Una linda temperatura aquí en Asunción. Y básicamente el tema que hoy entiendo nos convoca es obviamente la situación en la que se encuentra Paraguay con relación a la pandemia del coronavirus. Para empezar, quiero dar un pequeño informe sobre la situación sanitaria. En el Paraguay, el día de ayer, de acuerdo a informes oficiales, la cantidad de confirmados es de 1.087, recuperados 511, 12 pacientes internados y 2 en terapia intensiva. Este nivel, digamos, se consideró en varios lugares como un hecho auspicioso con relación a que se ha contenido, por fortuna, básicamente el ingreso de un COVID-19 mucho más viral. De manera que ya Paraguay ahora mismo se encuentra en lo que han denominado la cuarentena inteligente, por el cual el 85% del sector privado, casi el 90%, ya se encuentra movilizado. Y desde luego, lo que se viene es obviamente una situación muy particular, porque para poder entender lo que significó el COVID-19 para el Paraguay, debemos primeramente hacer una suerte de recolección de premisas de análisis para poder comprender lo que se va a venir. En primer lugar, el Paraguay, en los últimos 15 años, logró un crecimiento sostenido de aproximadamente el 4 al 5% de su Producto Interno Bruto, lo que se tradujo obviamente en una suerte de atractivo, en particular de inversiones tanto de Argentina, Brasil, Uruguay y de otras partes, dada que su macroeconomía, desde el punto de vista de su política monetaria y fiscal, se ha mostrado muy atractivo y sobre todo las cosas se han mostrado de una manera atractiva para la inversión extranjera. No obstante, el Paraguay todavía tiene una economía que todavía no es del todo diversificada. Gran parte de su Producto Interno Bruto está todavía sostenida en lo que se denomina el sector agropecuario, que por fortuna todavía y sigue siendo básicamente, de verdad, a mi modo de ver, uno de los elementos muy importantes para la atracción de capitales en cuanto se refiere en particular
a la industria y sobre todo a los derivados de la soja y de los diversos commodities. Y eso le ha también permitido al Paraguay mostrarse de manera atractiva, digamos, a los mercados tanto nacionales como internacionales. Esa sostenibilidad fiscal con una inflación que no es más del 5 o el 7% anual, un déficit fiscal controlado, estoy hablando antes de la pandemia, y un endeudamiento que no sobrepasaba el 20% del Producto Interno Bruto, me refiero al endeudamiento externo, hizo y está haciendo que Paraguay, por supuesto, pueda apelar hoy en día a medidas de política monetaria y fiscal que obviamente, ¿verdad? Van a significar un escenario diferente a la pospandemia. ¿Qué es lo que pasó en el Paraguay cuando se produjo, digamos, el evento pandémico? En primer lugar, el sistema de salud no estaba lo suficientemente preparado como para establecer lo que se denomina unas medidas de contención y de mitigación a lo que se toma en cuenta con relación a las unidades de terapia intensiva, etcétera. Motivo por el cual se estableció en primer lugar la primera medida del gobierno, que fue la de establecer un endeudamiento de 1.600 millones de dólares, y con eso de alguna manera se empezó a poner a tono el sistema sanitario. No obstante, hay que ser sinceros, el gobierno realmente en los primeros, prácticamente en el primer mes de haberse establecido esta pandemia, elevó varias medidas muy interesantes con las que yo personalmente en mi artículo en el diario ABC y en mi programa de radio, La Hora de la Libertad, dije que estaba bien. Por ejemplo, se establecieron medidas, por ejemplo, de moratoria en los impuestos, reducción en las cargas, digamos, de los servicios públicos, y por sobre todas las cosas se fue estableciendo lo que se denomina préstamos a las pequeñas y medianas empresas con intereses bajos que todavía estaban supeditados a las reglas del mercado. O sea, no se apeló aquí en Paraguay a medidas de subsidio de manera directa, lo cual de alguna manera refleja que en el equipo económico nacional y el Ministerio de Hacienda hay todavía, por supuesto, digamos, una suerte de remanente fiel en favor de políticas de libre mercado. Ahora bien, el problema que se suscitó y se está suscitando ahora es que estamos ante una caída muy abrupta del consumo. La economía se está recuperando muy lentamente y el Paraguay, como todos nuestros países a nivel incluso mundial, tienen dos visiones, dos maneras allí de encarar esa situación. Lo que yo creo es que el Paraguay no va a cometer, al parecer, el error de elevar el endeudamiento a más del 30%, que de hecho ahora va a llegar a casi el 28-29% del Producto Interno Bruto, y la inflación va a estar contenida porque este tema de la recesión pandémica, en realidad lo que está haciendo es crear un ambiente de deflación de los precios. Y ahí también hubo un interesante debate aquí en el Paraguay si había que apelar a la política monetaria o a la política fiscal. Y por fortuna, hasta ahora se mantiene, como se dice, una suerte de sesgo conservador, en el buen sentido de la palabra, de no tocar, digamos, al Banco Central en cuanto se refiere a inyectar mayor cantidad de dinero para de esa manera estimular la economía a través de la política monetaria. Y eso es muy importante, dado que refleja, digamos, como he dicho, una suerte de tendencia correcta por parte del gobierno. En lo que sí debo decir es que como el aparato productivo paraguayo todavía adolece de inconvenientes en cuanto se refiere a la modernización en tanto de
su infraestructura de capital y sobre todo de su mercado de trabajo, que necesita ser todavía más elevado en cuanto se refiere a su transformación intelectual, de conocimiento, mejor dicho. Eso hace que obviamente, ¿verdad?, las oportunidades que nosotros tengamos no sean las que nosotros debíamos aprovechar. Por ejemplo, yo creo, y eso he tenido la oportunidad, digamos, de conversar con algunos referentes del gobierno. Yo creo que el Paraguay lo que ahora mismo debería hacer es reducir todavía más los impuestos y por sobre todas las cosas, ¿verdad?, que hacer una desregulación del mercado laboral. Situación que por lo general es una tendencia a nivel latinoamericana de querer precisamente tener códigos laborales muy estrictos que finalmente impiden que las personas más jóvenes y las personas sin capacitación puedan acceder a un empleo. Por fortuna, lo que sí se hizo fue una moratoria en los pagos de los impuestos, lo cual está muy bien, y se redujo, por ejemplo, el IVA, lo cual también está muy bien. O sea, desde ese punto de vista, se está ante una situación plausible, sostenible, pero el problema de Paraguay, y esto ya venía antes de la pandemia, y este fue el motivo por el cual el Paraguay cayó en recesión antes de la pandemia, es que el Paraguay no está haciendo y avanzando hacia reformas mucho más profundas en cuanto se refiere precisamente al mercado laboral, al sector eléctrico y por supuesto a su sistema previsional. A propósito, en el campo, digamos, del sector eléctrico, ahora mismo desde el gobierno se está estudiando y se va a convocar, digamos, a los interesados en el tema a reformular la desmonopolización del sector eléctrico en el Paraguay, lo cual le va a permitir, ¿verdad?, un ingreso importante de inversión privada a fin de año aproximadamente, para de esa manera contribuir, no en la generación precisamente, porque como sabemos Paraguay no tiene inconvenientes en la generación de energía eléctrica, sino que tiene que obviamente inyectar dinero del sector privado a través de la distribución y la comercialización del sector eléctrico, donde allí se encuentran millones de dólares más, según los técnicos, que están más con las cuestiones que hacen a un sector eléctrico pro mercado. Están aproximadamente más de 20.000 millones de dólares que pueden ingresar al Paraguay si se hiciera pronto, bien, esa reforma del sector eléctrico en cuanto se refiere a la distribución y comercialización. De manera que eso también hay que decir que es correcta, digamos, la apreciación por parte del gobierno. Y estoy mencionando, y algunos probablemente podrían decir que parecería que usted se ha vuelto un tanto oficialista, ¿verdad? Lo que pasa es que también hay que mencionar las cosas que están bien. Muchas veces nosotros, los que estamos en la idea de la libertad, tendemos, obviamente, por nuestras filosofías y muchas veces, ¿verdad? Y eso se entiende, yo lo comprendo. No comprendemos lo que se denominan las transformaciones políticas que deben ser establecidas a través de ciertos consensos previos. Y no es fácil muchas veces lograr esos consensos previos porque hay que ser sinceros. Toda la estructura política, digamos, y me refiero al Paraguay, siempre estuvo muy ligada al interés de que el Estado sea una suerte de dispensador, finalmente, de riqueza y de su distribución. De manera que digo esto porque al fin y al cabo, y esto me lo había dicho ya hace mucho tiempo atrás, imagínense ustedes en el año 1993. En el año 1993 fue el año en que yo escribí mi primer artículo de paso en el diario ABC.
recuerdo que el ingeniero Porfirio Cristaldo Ayala, que era una persona, uno de los primeros libertarios, digamos, y articulista en ABC, miembro de la Montpellerin, una persona realmente extraordinaria que lastimosamente falleció muy temprano, a los 56 años. Él me decía que en ese tiempo, que acordate, Víctor, que antes de 3, 4 años, todo esto que nosotros escribimos se va a ir tomando en cuenta de una u otra manera. Parecería que no se va a tomar en cuenta, pero a los políticos de alguna manera también les interesa que nuevas ideas de alguna manera sean establecidas en la sociedad, porque la sociedad va a ir demandando nuevas ideas. Y esto que parecería ser una cuestión así un poco romántica o ilusa, en realidad es un hecho que yo al menos creo que es así. Y lo digo por una experiencia personal, porque hablando con referentes del gobierno y otras personas, políticos, muchos de ellos que eran, digamos, de tendencia estatista, keynesiana, neo-keynesiana, tienden al final, si son personas abiertas, de luego, ¿verdad? Tienden a comprender que un país que prospera, un país que tiene un Producto Interno Bruto sostenible, que tiene un déficit fiscal controlado, que abre sus mercados, en realidad es un país en el cual se puede hacer mejor actividad política. Porque al final y al cabo la política vive ciertamente de nuestros impuestos, pero al final y al cabo no todos los políticos tienen ese sesgo estrictamente estatista. De manera que hay que celebrar también que haya gente, por eso es que yo creo que el concepto de libertad y república, nosotros tenemos que siempre levantar esa bandera, porque caso contrario, y como suelo insistir, lo que vamos a ir siempre es dejando y poniendo, digamos, una suerte de alfombra roja para que más estatistas sigan ingresando. Nosotros tenemos que convencer y obviamente establecer pautas de libre mercado y de reformas que son necesarias. Por ejemplo, cuando nosotros aquí en Paraguay sostenemos la necesidad de reducir los impuestos por muchos años, el hecho ahora, por ejemplo, que en otros países estén haciendo, por ejemplo, en Alemania, acabo de leer una noticia nueva, ¿verdad? Se está reduciendo el IVA, por ejemplo, ¿verdad? Eso quiere decir que lo que nosotros decimos se puede llevar a cabo también en nuestros países. Y el hecho de la moratoria, por ejemplo, aquí en Paraguay de los impuestos, yo creo que es una señal positiva. Lo correcto, por supuesto, desde nuestra idea es que, desde luego, ¿verdad? Haya una reducción de los impuestos y eso, por supuesto, ¿verdad? Consiste en lo que se denomina una economía de la oferta. En consecuencia, Paraguay está enfrentando con políticas monetarias y fiscales muy conservadoras, ciertamente, y que hay que ser sinceros, el gobierno se ve muy presionado por los medios de comunicación, en donde casi todos los periodistas políticos y económicos tienen el sesgo keynesiano estatista. Por ejemplo, hay medios, por ejemplo, que pregonan que Paraguay directamente tiene que aplicar una suerte de plan Marshall, así mismo como están escuchando, haciendo que la deuda del Paraguay llegue incluso, se eleve la deuda al 40% del Producto Interno Bruto. Y esa es una tendencia que, por supuesto, ¿verdad? Es muy común en nuestros países. Total, el pueblo después va a pagar todo. Pero yo lo escuché y le felicité también en un momento dado al gobierno, porque el propio ministro de Hacienda y el viceministro de Tributación dijeron que nosotros no podemos hacer esos tipos de medidas porque estaríamos perdiendo nuestros elementos competitivos a nivel mundial que
son los únicos que de alguna manera todavía atraen la inversión extranjera. Uno escucha eso y por supuesto parecería más o menos que le está escuchando ahí a algún libertario de fuste, ¿verdad? Pero personalmente debo decir que me sorprendió y creo que esa es, digamos, una tendencia, vuelvo a insistir, positiva. De manera que en cuanto se refiere, por supuesto, a lo que se denomina el mal gasto, ahí el Paraguay, el gobierno, ¿verdad? El Estado paraguayo está aplazado. Nosotros hicimos, por ejemplo, una campaña para no elevar más el endeudamiento, etcétera, ¿verdad? Y lastimosamente hay que ser sinceros, si hay una muestra, y eso yo le dije en mi programa de radio al presidente, y yo sé que ellos escucharon ese programa, escuchan, le dije, si usted, señor presidente, en realidad quiere hacer algo por el Paraguay, usted tiene que terminar con el mal gasto que llega al 4% del Producto Interno Bruto. En el Paraguay, de acuerdo a un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, el mal gasto llega al 4% del Producto Interno Bruto, que en términos de dinero implican aproximadamente 1.600 millones de dólares, monto similar al endeudamiento que se hizo por la ley de contingencia para acometer con la pandemia del coronavirus. Y ahí es donde están los contrasentidos, ¿verdad? Como que existiendo ese dinero ya en el presupuesto, pero mal gastado, de 1.600 millones de dólares, uno va a sacar otro préstamo, o en este caso un préstamo, por el mismo monto. Ahí hay una paradoja del estatismo que por supuesto lo único que quiere es seguir gastando dinero para acometer la demanda agregada, que es esa famosa fórmula de Keynes, ¿verdad? Y ahí es donde también nosotros tenemos mucha razón y le hemos dicho y vamos a seguir insistiendo. Hoy justamente voy a hablar de eso en mi programa de radio, de aquella famosa frase de Adam Smith que es tan presente y tan actualísima, ¿verdad? Lo que es prudente para la familia lo es también para el gran reino. Es decir, una persona, una familia que no utiliza bien sus escasos recursos y tiene un problema, obviamente lo que tiene que aplicar son políticas de austeridad, reducir sus gastos sin que ello implique obviamente su calidad de vida. Pero lo que no puede es esa familia teniendo esos inconvenientes justamente de despilfarro y de ciertos gastos innecesarios, endeudarse todavía más. Y ahí es donde Adam Smith, el gran pensador, ¿verdad? Adam Smith, como todos sabemos, en su libro La riqueza de las naciones, nos decía con aquella frase con mucha sabiduría que lo que es correcto y prudente en la familia también lo es en el gran reino. Situación que, por supuesto, ¿verdad? Los políticos son los últimos siempre en enterarse. No sé si hay algo más ahí que quieran preguntar. No sé si Bien, más o menos el muy bien, pantallazo general, ¿verdad? muy bien el enfoque. Lo voy a presentar al ingeniero Enrique Arduino, que es el director académico de la Fundación Pro de la Libertad, que lo tengo ahí en pantalla, y le voy a pedir a Enrique que nos ayude a moderar las preguntas. Creo que ya hay algún par de inquietudes ahí en el chat. Y aprovecho para meter mi primer bocadillo y después ya le paso la posta a Enrique. Te pregunto, Víctor, ¿visualizás después de la pandemia una embestida más intervencionista en Paraguay? ¿Pensás que el gobierno va a tener más herramientas en su mano para avanzar, por ejemplo, en más gasto público, en justificar más gasto en salud? ¿Cómo estás visualizando el futuro? Ahora mismo la tendencia es la de tener una notoria, diría yo, decisión en acometer, en reducir los malgastos. Y te doy un ejemplo, Alberto, ¿verdad? Solamente en el Congreso
Y eso el Congreso hizo aquí en el Paraguay. Decidió sacar todo el dinero que se dispone para celulares, asesores. O sea, en vez de tener 5 asesores, uno nomás. Celulares, tema de seguro médico. Y eso el Congreso lo hizo, obviamente, y se redujo el mal gasto, que apenas una parte era ahí en el Congreso, de casi 3 millones de dólares. O sea, en un monto de 3 millones de dólares, solamente tocando eso, ¿verdad? Lo que refleja que hay una suerte de, digamos, de decisión por parte de los políticos de querer de alguna manera ver que no necesariamente para obtener nuevamente la recuperación económica tenemos que crear nuevos gastos públicos. Al contrario, cuando yo miro y veo que se está presentando esta ley de desmonopolización del sector eléctrico, cuando se escucha de que va a haber una suerte de, o sea, hay una disminución en los gastos públicos en el Congreso, parecería que hay una tendencia positiva, ¿verdad? Pero hay que ser sinceros, no tenemos que nunca fiarnos de lo que los políticos tratan de hacer, porque de la noche a la mañana eso puede cambiar. Y tenés razón, Alberto, porque la literatura keynesiana y la influencia, por supuesto, de los intelectuales en todas partes, ¿verdad? Es obviamente la de acometer con más gasto público, políticas monetarias y políticas fiscales. Pero aquí, como vuelvo a insistir, y veo yo que hay una tendencia reformista, no en el nivel que yo personalmente y todos los que creo estamos acá, ¿verdad? Nos gustaría, pero sinceramente el hecho de que se vea que primero tenemos que reducir el mal gasto, y eso se está estudiando ahora en todos los ministerios, ese mal gasto, lo cual también es una buena señal, ¿verdad? El único problema es que el estudio se está haciendo demasiado largo, ¿verdad? Lo cual ya te hace ver de que probablemente pueda ocurrir no precisamente lo que uno espera. Gracias, Víctor. Le paso la posta a Enrique. Buen día para todos. Disculpen, tuve problema de conectividad para entrar desde el principio. Buen día, Víctor. Siempre un gusto escucharte. Buen día, Enrique. ¿Cómo estás? Dos preguntas de Dylan Esquivel. La primera, en Paraguay, ¿qué espacio político tienen los liberales libertarios? El espacio político uno lo tiene que ganar y es exiguo. Hay que ser sinceros, ¿verdad? Tanto en el Partido Colorado y el partido, el PLRA, que son los dos partidos tradicionales más grandes, el espacio es muy todavía exiguo, pero veo personalmente una mayor participación, todavía no necesariamente política, así partidaria, digamos, pero dentro de los dos partidos yo veo gente joven que tiende a ser libertaria, ¿verdad? Y lo cual me parece que es muy importante y creo que resulta auspicioso. Pero hay que ser sinceros, eso es un proceso que va a llevar todavía mucho más tiempo, por eso es importante esto que estamos haciendo y todos los que estamos con el tema justamente de las fundaciones, promoción de las ideas, porque esto va teniendo como una suerte de efecto sinérgico que está haciendo que yo personalmente soy muy optimista en que muchos jóvenes quieren ser parte también de la actividad política a través de ideas liberales. Acá me pregunta Lucas Sánchez, del Club de la Libertad también. ¿Considera que esas ideas con tendencias como achicar el gasto público se pueden extender en América Latina? Y es difícil, ¿eh? No es fácil eso de responder porque va a depender mucho de lo que se llama
Eso que Hayek hablaba ya del plafón intelectual, por ejemplo, hay que seguir convenciendo a la gente. Ahora, lo que yo veo es que hay, digamos, un- una fuerte tendencia también, a mi modo de ver, de oponerse a la izquierda política sobre todas las cosas. Lo que yo estoy viendo es que hay una tendencia a enfrentar a la izquierda política, pero no así a la izquierda económica. Esa es la parte que yo no estoy notando con mayor precisión, ¿verdad? Hay una tendencia política de gobierno más fuerte en cuanto se refiere a establecer ciertos controles, pero le está faltando a nuestros países, ¿verdad? Propuestas dentro de los partidos políticos con tendencia libertaria, ¿verdad? De manera que esa es una tarea pendiente, no pendiente, sino que se está desarrollando y creo yo se va a poder ir llevando a cabo en la medida que nosotros no bajemos la guardia. Y vuelvo nomás a insistir a eso que estaba diciendo Enrique cuando cité a Porfirio Cristaldo Ayala. Y en realidad mi padre me solía decir también eso mucho. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que cuando hacemos estos tipos de actividades, aunque estemos en minoría, yo siempre suelo insistir eso, aunque estemos en minoría, eso tiene un efecto multiplicador. Muchas personas miran, observan, escuchan y se van percatando de la necesidad de tener otro conjunto de ideas. Y por sobre todas las cosas, se van percatando que había sido que estas ideas que nosotros proclamamos son ideas consistentes, bien argumentadas, son razonables. Y esa es la tarea que nosotros no tenemos que, obviamente, dejar de mantener y de decir, aunque estemos en minoría. Y yo siempre suelo decir en mi programa de radio, nosotros no tenemos que tener miedo de estar solo ahí en la vereda, levantando un cartel que diga, por ejemplo, no más impuestos. De hecho, vamos a volver a hacerlo, por ejemplo, acá cuando termine este tema, ¿verdad? Pero no, a mí personalmente el tema de la cantidad, que por supuesto nadie puede negar que es importante, ¿verdad? Pero no es lo relevante. Lo relevante, y yo me doy cuenta que muchos jóvenes cuando me escriben, me hablan, me dicen, lo escuché en tal cosa, leí tal cosa, ¿qué libro me recomienda? Etcétera, 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 que por supuesto a todos nosotros de alguna manera nos sucede, ¿verdad? Y eso yo creo que es gratificante y es importante, porque nosotros tenemos que dejar un legado especialmente para la gente más joven, ¿verdad? Esas personas que hoy tienen 16, 18 años, que están ansiosos por conocer una nueva filosofía que es el de la libertad y que necesitan que personas lo promuevan y por supuesto tengan, a través como hace el Club de la Libertad, tengan espacios de participación, porque ese es el tema principal, porque los partidos políticos muchas veces no dan esos espacios porque, digamos, sus conductas, digamos, de participación son diferentes, pero estos espacios, como el Club de la Libertad y otros más, permiten, y ustedes están realizando eso de manera exitosa, permiten precisamente, ¿verdad?, que los jóvenes de alguna manera también puedan ir poniendo, como todos nosotros, el grano de arena respectivo. Les voy a pedir un favor. Por el problema de conectividad estoy desde el celular y únicamente 4 tienen la cámara habilitada. Rogelio, me acaban de avisar que pediste, no te veo desde acá, que pediste la palabra. Por favor, haz tu pregunta. Bueno, muchas gracias. Los saludo desde Córdoba. Muy interesante lo que ha estado exponiendo y me ha quedado una cosa en la cabeza y pregunto. Digamos de que los políticos son mercaderes que compran y ofrecen cosas que el mercado quiere, el mercado electoral.
indudablemente las cosas que está diciendo, que dicen los políticos de Paraguay, como bajarse el tema de los celulares o cosas así, y que también lo vimos en Uruguay, en Argentina parecen no tener plafón, no tener tanta importancia, o la gente no los demanda tanto. La pregunta es, ¿eso es porque no están tan invadidos en la parte de educación por la izquierda como estamos nosotros? ¿Cuál es la implicancia o la importancia que tiene la izquierda dentro de los sistemas educativos primarios, secundarios y universitarios en Paraguay? Ya, yo creo que esa última suposición que acabas de hacer es correcta, Rogelio. Acá en Paraguay, la influencia de la izquierda en cuanto se refiere a políticas económicas, directamente, ¿verdad? Relacionada a una suerte de intromisión intelectual de ideas es muy baja todavía. Por ejemplo, yo no me podría, yo no me imagino aquí escuchar, por ejemplo, a la tal, no sé cómo se llama, Vallejo, que creo que dijo que aquellas empresas que recibían dinero del Estado debería quedarse con una porción de la empresa. Creo que sucedió eso en Argentina, ¿verdad? Que por suerte escuché también que el propio gobierno dijo que esa no era la opinión del gobierno, lo cual es muy positivo, ¿verdad? Parece que se le ocurrió nomás, pero imagínense que esa es una tendencia que tiene una explicación intelectual que viene obviamente de la corriente populista en primer lugar y segundo de la izquierda. Y aquí en Paraguay no existe eso porque yo tengo una teoría, una suposición, una línea de investigación que habría que hacerla. Es que casi todos los senadores, no todos, pero casi todos los senadores y diputados en Paraguay, o digamos los que están ingresando en la política, la mayoría de ellos son empresarios. Y es una cosa muy particular, ¿verdad? Y siendo empresarios políticos, ellos se percatan que no es bueno hacerse el harakiri, ¿verdad? De manera que es como una suerte de sentido común. Ahora, debo decir también que aquí en Paraguay está creciendo lentamente, ¿verdad? Esa influencia precisamente, ¿verdad? De la corriente estatista, izquierdista, porque el Internet es un elemento comunicacional extraordinario, ¿verdad? Por ejemplo, acá se llegó a correr mucho, incluso salió por la televisión, ¿por qué no sería bueno, decía un periodista, justamente entrevistándole a un miembro del Frente Guazú, que es el partido, digamos, de tendencia izquierdista aquí en el Paraguay, que ese impuesto a los ricos, que creo que también la Vallejo esta fue una de las, algún referente ahí de la política argentina, ¿por qué no hacemos lo mismo? Así no tenemos que elevar los impuestos, ¿verdad? Entonces, la idea, por supuesto, es muy subyugante, como se dice, ¿verdad? Entonces, lo que busca es la adhesión, digamos, de las clases populares y, por sobre todas las cosas, evitar, ¿verdad?, que se haga ese aumento de impuestos, ese endeudamiento, sencillamente sacándole dinero a las personas que tienen, digamos, una renta determinada que el presupuesto se va a establecer de acuerdo en la ley. Y eso, por ejemplo, duró casi 2, 3 días aquí en el Paraguay, pero fue prácticamente desechada, digamos, porque el propio presidente de la República, y esto es muy importante decirlo, el propio presidente de la República salió y dijo, en el Paraguay nosotros no vamos a aplicar ninguna política de ese tipo y no vamos a elevar los impuestos y menos todavía en este momento. Prácticamente de manera literal lo estoy diciendo. Lo cual, ¿verdad? Digamos, calmó los ánimos y sobre todas las cosas, con la adhesión, digamos, que de alguna manera nosotros vamos haciendo también desde nuestros puestos de batalla, hace que finalmente, ¿verdad?, eso se vaya conociendo, porque la gente quiere saber. A mí ya varias veces me preguntaron, ¿y qué le parece a usted si hacemos ese proyecto, se aprueba ese proyecto de ley de colocar un mayor impuesto a las personas más ricas?
De esa manera no nos vamos a endeudar, te dicen, ¿verdad? Entonces tenés que hacer toda la explicación, ¿verdad? Primero filosófica, política, económica, que no se hace eso en media hora ni en una hora. Hay que hacerlo a través de toda una suerte de actividades que conllevan finalmente a una decisión final, ¿verdad? Como la que tratamos de hacer, de alguna, digamos, todos nosotros desde nuestros puestos, digamos, de promoción de las ideas. Jorge, por favor, tenés la palabra. Abrí tu micrófono, por favor, Jorge. Perdón, gracias, creí que estabas habilitándomelo directamente. Muchas gracias y felicitaciones por el enfoque, la verdad, sorprendente, la claridad con el que estás exponiendo tus ideas, que son las nuestras, por cierto, en la República Hermana del Paraguay. Una pregunta concreta. Más allá de la difusión de las ideas, quisiera saber si alguna vez legisladores, defensores de las ideas de la libertad, tuvieron oportunidad de dar debates y enunciando nuestras ideas, pero después cuando tenían que votar, lo hacían con el resto de los legisladores intervencionistas o fomentadores de la ampliación del Estado. Esta contradicción que muchas veces vemos entre el discurso y la acción, la falta de integridad. Lo digo porque yo tuve la oportunidad, la suerte de ser legislador en la ciudad de Buenos Aires por un partido defensor de las ideas de libertad, que era Recrear, y habíamos sido electos 6 legisladores, de los cuales 3 pertenecían a nuestro partido. Y cuando tuvimos una oportunidad de disminuir la planta permanente de la propia legislatura, 2 de mis colegas terminaron votando para la inclusión y el aumento de la planta permanente en la legislatura. Entonces, por un lado, nosotros estamos defendiendo una cierta cantidad de ideas, después, y bueno, pero había que acompañar al quórum. No hay ninguna razón de acompañar al quórum justamente en cuanto a nuestro pensamiento. La pregunta es si tuviste en el Paraguay alguna anécdota de esta naturaleza. Sí, la verdad que hay muchas anécdotas. Por ejemplo, y te cito, cuando se aprobó aquí en Paraguay, lamentablemente, ¿verdad? Que tenemos que abocarnos a su derogación. Se aprobó en Paraguay el impuesto a la renta personal en el año 2012. Yo recuerdo que había viajado, Alberto también estuvo allí en la UFM, en la Universidad Francisco Marroquín. Y recuerdo que la gente, estábamos hablando justamente del impuesto a la renta personal y yo levanté la mano, porque Paraguay es un país medio desconocido, incluso más todavía en esos años. Y le dije, yo les quiero decir algo, esto era el año 2010. En Paraguay no existe el impuesto a la renta personal, le dije. Y todos, imagínense ustedes, estaba toda esta gente de España, de Estados Unidos, de todo el continente, ¿verdad? Se sorprendieron, no pudieron creer que en el Paraguay no haya impuesto a la renta personal. Entonces, por supuesto, ahí uno empieza a analizar y se da cuenta por qué no había impuesto a la renta personal y por qué recién en el año 2012. Y ese impuesto a la renta personal concitó un gran debate, ¿verdad? Pero el debate, lamentablemente, no fue un debate filosófico, fue un debate sencillamente por querer corregir la supuesta informalidad, porque se creyó, y eso fue lo que el gobierno, el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y algunos políticos decían, no, nosotros tenemos que poner el impuesto y aprobar el impuesto a la renta personal porque es la única manera de evitar y seguir teniendo informalidad, porque de esa manera todos van a poder pedir su factura del IVA para poder hacer el descuento. Situación que por supuesto fue contraargumentada, digamos, de alguna manera por nosotros, pero en ese momento nosotros teníamos en el Paraguay una sola persona que tenía ideas liberales, que era el senador en ese momento, Alfredo Jaegli, y fue el único que se opuso
a ese impuesto a la renta en el Congreso. Fue el único que se opuso. De manera que acá lo que en Paraguay hay son más bien todavía intereses por mantener ciertos privilegios, pero no por avanzar en ideas de tinte socialista o izquierdista. Ahora bien, cuando vino el Frente Guazú, que le permitió al señor Lugo acceder a la presidenta de la República, ahí cambió un poco el tema. Porque cuando el señor Lugo apareció en escena política y llega a convertirse con el apoyo decidido del PLRA, que es el segundo partido de la oposición, llega a ser presidente de la República, allí el grupo de asesores del presidente Lugo, realmente la mayoría de ellos eran de tendencias marxistas, pero eran tibios en cuanto se refiere a hacer las reformas, porque el plafón, digamos, de intereses de los congresistas no estaban precisamente en aprobar sus leyes. Y yo encontré ahí, a partir de ahí, esa respuesta. Investigando un poco y hablando con ciertas personas, me di cuenta que casi todos los senadores y diputados en realidad tenían también, a través de interpósitas personas, negocios particulares, o sea, eran empresarios. Entonces, ahí se refleja, digamos, que hay intereses que son superiores que el interés individual, en este caso, antes que el interés político. Es una cuestión muy interesante que había que seguir un poco hablando, investigando. Pero lo que yo veo es que todavía hay una tendencia más bien por querer mantener ciertos privilegios, pero que nosotros tenemos que ganarnos a ellos. Nosotros ahora estamos viendo para presentar, vamos a ver si podemos hacerlo a través de un diputado o un senador, por el cual, por ejemplo, se reduzcan los impuestos a cambio de crear, con la reducción de los impuestos, esa empresa pueda captar jóvenes en la empresa determinada. O sea, a cambio de pagar esta suma de dinero, en impuesto a la empresa o el impuesto, digamos, al valor agregado, etcétera, esa persona o esa empresa se comprometa finalmente de alguna manera a captar oferta laboral de jóvenes. Es muy discutible ciertamente porque parecería un poco constructivista desde el punto de vista hayekiano esa propuesta, pero ahí veríamos un poco qué tanto interés hay en los políticos finalmente de tratar de beneficiar a los jóvenes que desean finalmente tener un trabajo en la formalidad a cambio de que esa empresa reciba esa exención fiscal. Víctor, quería hacerte una pregunta, volviendo una pregunta más atrás. Don Jorge Luis Borges decía: creo que ningún político puede ser una persona totalmente sincera. Un político está buscando siempre electores y dice lo que esperan que diga. ¿No crees que el gran problema que hay en América Latina no es izquierda contra derecha, sino los que queremos ser libres contra los que quieren vivir de la herramienta populista? Porque si no, América Latina estaría llena de gobiernos izquierdistas, y cuando miramos las elecciones, los resultados de las elecciones, no llegan ni al 2 ni al 3%. Pero sin embargo llegan populistas de izquierda, como, entre comillas, como los de Argentina, o populistas de derecha, como Bolsonaro en Brasil. ¿No es esa la verdadera controversia que estamos teniendo? Sí, totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo, Enrique. Esa es la controversia real. El problema está en que esas personas populistas encuentran sus herramientas de transformación social, o lo que ellos denominan conquistas sociales, a través de medidas de tinte estatista o socialista. O sea,
el populismo les lleva, obviamente, a crear condiciones de lograr, digamos, de redistribuir la riqueza y crear la riqueza por decreto y todas estas cuestiones a través de políticas socialistas. Por ejemplo, más impuestos al patrimonio, más impuestos a los empresarios, establecer más códigos laborales más rígidos para que supuestamente el trabajador no sea víctima del empresario, etcétera, etcétera. Ahí es donde las ideas socialistas, a mi modo de ver, tienen abonada, ¿verdad?, lo que se denomina, ¿verdad?, un campo fértil, pero se alimentan finalmente, ¿verdad?, estas medidas populistas a través justamente de medidas socialistas. Pero estoy de acuerdo contigo, el problema real es el populismo, el querer lograr cosas sin la comprensión precisamente, por ejemplo, de reglas básicas de la economía. ¿Cómo creamos riqueza? Y en la concepción populista, crear riqueza es sencillamente ver el periodo presidencial de 4 o 5 años, y en esos 5 años nosotros tenemos que sacarle dinero a los que de alguna manera tienen una determinada renta. Pero en términos económicos nosotros sabemos perfectamente que para crear riqueza nosotros necesitamos seguridad jurídica. Nosotros necesitamos que la propiedad privada esté garantizada y que desde luego, ¿verdad?, se pueda respetar lo que se denomina, ¿verdad?, un Estado que tenga sostenibilidad fiscal y que tenga una inflación por lo menos, ¿verdad?, por debajo del 1 o del 1 dígito. O sea, sin esos elementos que son características del pensamiento liberal, obviamente, ¿verdad?, lo que encontramos es que esa tendencia populista se vale de esos instrumentos que estaba diciendo de carácter socialista, ¿verdad? Sacar al que tiene más, seguir provocando, ¿verdad?, erosión en la propiedad privada, afectando todavía más y teniendo un banco central dependiente del poder político, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahí te quiero hacer otra pregunta. Cuando vos lees, y que es donde se forman libros de economía política o de política del Estado, siempre está viendo, todos esos libros te dicen qué es lo que vos podés lograr del Estado. Salvo uno, el Estado, la lógica del poder político de Dehasai, que es el único que mira de lo que el Estado está queriendo conseguir de vos. Y nos sentimos muy cómodos con lo que hace el Estado. No somos los ciudadanos los culpables, los partícipes necesarios de esta situación, porque nos sentimos cómodos de tener una cobertura de última instancia, como pueden ser los bancos centrales en la economía, y en la sociedad el Estado que todo reparte, aunque no sea de él, aunque no sea generado por todos, sino por unos pocos. Sí, yo estoy de acuerdo también con eso, Enrique. Yo creo que eso nos lleva al tema de fondo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la postura en cuanto se refiere para crear las condiciones para las grandes reformas que nosotros vamos a llevar a cabo? Y a mi modo de ver, si nosotros queremos hacer reformas políticas, económicas, necesitamos entender que el Estado es un mal ciertamente necesario, pero para lograr, digamos, su abolición, y por supuesto, ¿verdad?, que su inexistencia en algún momento, tal como nosotros ahora lo conocemos, vamos a recurrir y vamos a tener que todavía ir avanzando en la promoción de las ideas, y desde luego va a llegar un momento dado que probablemente, ¿verdad?, no necesitemos ya y veamos en un momento dado, de acuerdo a un nivel cultural determinado, que el Estado había sido, que además de ser un mal necesario, en realidad no es necesario. Ahora, para lograr ese punto de inflexión que vos estás citando y que yo estoy de acuerdo,
creo que nosotros no podemos también desconsiderar la temporalidad misma de la vida. Es decir, lograr ese propósito nos va a llevar un tiempo muy importante, ¿verdad? Lo cual yo no niego que no sea un gran imperativo moral lograr ese propósito. Es más, yo estoy de acuerdo con eso. Pero mientras tanto, hay que ser sincero, ¿verdad? Esa figura del Estado, ese leviatán de Jobes, como se suele decir, ¿verdad? Sigue amenazando, no solamente amenazando, sino que directamente nos provoca a nosotros daños en nuestra propiedad, en nuestra vida, en nuestras libertades. Y nosotros tenemos que defendernos ante ese leviatán. Y para defendernos, obviamente, lo hacemos con nuestras ideas y proponiendo un modelo, o mejor dicho, un mundo que se denomina el de la sociedad libre, donde ese Estado tiene que estar en su lugar. Y ahí obviamente yo entiendo que hay una suerte de discusión, digamos, entre los minarquistas y anarcocapitalistas, ¿verdad? Y creo yo que esa cuestión que no deja de ser interesante no tiene que perder de vista que nosotros necesitamos, mientras tanto, ¿verdad? Si alguien está ingresando en tu propiedad, si alguien está queriendo secuestrar parte de tu libertad, hay que defenderse, porque caso contrario, ¿verdad? Nosotros no vamos a poder ir avanzando a esa sociedad sin Estado, ¿verdad? Que es una organización política que ciertamente va a requerir que el plafón intelectual sea todavía más mejorado, ¿verdad? Yo creo que hay muchos jóvenes deseosos de, digamos, de ir avanzando en esa tesis filosófica, pero también es muy importante hacer comprender que mientras nosotros no hagamos las reformas necesarias desde el punto de vista de lo que se denomina el liberalismo clásico, en el cual el Estado tiene que ocupar su rol de garante de la propiedad, y es decir, de la garante de los derechos individuales, también debemos acometer en ese trabajo. Y yo personalmente creo, sin perder mi horizonte absoluto, ¿verdad? En absoluto de lo que significa una vida en el futuro, ¿verdad? Con otro tipo de organización social, creo que esa es nuestra gran batalla, ¿verdad? Porque todos los días, y eso es cuestión, yo suelo decir eso, a veces me preguntan a mí, ¿de dónde es lo que usted saca tantos temas de repente para escribir o para hablar en la radio? Me dicen. Y yo le digo, es cuestión de abrir nomás el diario o mirar por, ¿cómo se llama? Por internet en los diarios. Cada noticia, cada comentario, cada editorial, cada artículo está lleno de, a mi modo de ver, ¿verdad? De ciertas falacias y de ciertas provocaciones a nuestra libertad. En consecuencia, no nos queda otra más que responder a la misma. Ahora, yo entiendo que mientras nosotros respondemos con reformas para achicar al Estado, también tenemos que ir avanzando hacia ese nuevo orden social del cual yo sé que vos sos un adscripto al mismo, ¿verdad, Eduardo? Enrique. Entonces, creo yo que sin duda alguna también forma parte, digamos, de nuestros trabajos de orden intelectual, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de decirle a todos los intervencionistas que ellos están equivocados y por supuesto hacerlo de una manera, ¿verdad?, que pueda convencer y persuadir. No nos olvidemos nunca de ese prólogo de la dedicatoria del libro de Hayek, En Camino de Servidumbre, donde él dice, a mis amigos los socialistas, le dice. Exacto. Todos nosotros tenemos amigos que son socialistas, comunistas, etcétera, que son personas, digamos, que tienen un conjunto de ideas en las cuales son muy interesantes y son personas abiertas y tolerantes, ¿verdad? Da gusto, digamos, conversar, pero hay que ser sincero, llega un momento dado que la conversación llega a un punto donde lamentablemente no podemos llegar a ese acuerdo. El tema nomás está que esa persona que piensa diferente, si quiere
acometer contra nuestra libertad usando la fuerza, pues nosotros tenemos que defendernos de eso. No hay otra manera. Y defendernos, eso significa, desde luego, usted quiere aumentar los impuestos, pues yo le digo que hay que bajar los impuestos, y por esto, y por esto, y por esto. Alberto. Sí, yo quería, siempre que hablamos con Víctor de estos temas, Paraguay para los argentinos es una especie de oasis o paraíso, porque se trata de un país con cierto equilibrio fiscal, con una inflación muy baja, con un nivel de endeudamiento inexistente, con una presión impositiva envidiable y una visión de hacer negocios que Argentina no tiene. Ahora, yo que he charlado varias veces con Víctor de este tema, la pregunta sería: ¿la amenaza en Paraguay es la izquierda tal cual la conocemos en América Latina? ¿O a vos te preocupa un poco más una corriente más conservadora que tiene otras características no vinculadas a la cuestión económica, donde por ahí tenemos más puntos de contacto con esas corrientes, pero que a veces dificultan el avance en el proceso de la obtención de nuevas libertades o de libertades que están consagradas y que cierto sector conservador paraguayo se resiste un poco más? Me interesa tu mirada sobre esto, Víctor. En realidad son dos fuerzas antagónicas, pero cuyo propósito es el mismo. Los sectores conservadores que existen en el Paraguay tienden de alguna manera a considerar y a mantener, digamos, lo que se denomina ciertas tradiciones que están relacionadas, por ejemplo, al mantenimiento de la influencia de lo que se denomina el cristianismo. Por ejemplo, están en contra del aborto, y eso es muy fuerte, hay que ser sincero, en el Paraguay, eso es muy fuerte todavía, ¿verdad? Pero por otro lado hay una actitud, ¿verdad?, que va creciendo más laicista, que lamentablemente en lugar justamente de establecer una suerte de equilibrio de razonable, digamos, entre lo que tiene que hacer el Estado, digamos, lamentablemente tiende a tener, igual que los revolucionarios franceses, a querer destruir todo aquello que significa, ¿verdad?, esa línea conservadora. Es una cuestión muy delicada, ciertamente, pero yo creo que el gran problema que se tiene es ciertamente un desconocimiento de lo que se denomina el funcionamiento del orden social. Yo creo que ese libro, La economía en una lección, por ejemplo, ¿verdad?, ese libro hay que ser sincero y hay que volver a leer y releer, porque lo explica, ¿verdad?, de una manera que hay que ser, por supuesto, una persona abierta también a tratar un poco de comprender cómo funciona ese orden social, ¿verdad? Y en cuanto a lo que dijiste, Alberto, a esas líneas, yo creo que todos tienen un punto en la cual ellos comulgan, ¿verdad? Y que es el deseo de querer de alguna manera de considerarse como hacedores de alguna manera de una sociedad de acuerdo a la imagen y semejanza que ellos tienen de su sociedad. Y ahí es donde nosotros nos provoca ya una suerte de prurito y urticaria por todos lados, ¿verdad? Cuando un grupo de personas de izquierda o de derecha, populistas, conservadores, lo que sea, tienen el poder y quieren de alguna manera, mediante leyes y regulaciones, políticas educativas, tratar de decirnos lo que nosotros, por nosotros mismos, podemos decidir, sinceramente, ahí eso es algo que... Hay una teoría que dice que parece que los libertarios dicen que nacen, y otros dicen que se crean. Pero a mí personalmente eso me provoca una profunda ira, ¿no? Me da así, me sube toda la presión, ¿no? Porque en el fondo ese es el problema, ¿verdad? El deseo de querer decirle a la gente lo que más le conviene, porque ese grupo de personas o esa persona se considera una suerte de deidad llegada del cielo, ¿verdad?, y cuyos atributos son celestiales, y por lo tanto nosotros tenemos que arrodillarnos. Y eso, sinceramente, es
es el servilismo, ¿verdad? Eso que los españoles, justamente por eso nació la palabra liberal, ¿verdad? En 1812, ¿verdad? Entre los serviles y los liberales. Liberal siempre tiene una reflexión crítica. No es así, debería ser de este modo, pero el servil, ¿verdad? El que está, digamos, con el deseo supuestamente de crear una nueva sociedad. Acá se habla mucho también, y me supongo que también ahí en Argentina, del famoso, el proyecto país. Se habrá escuchado de ahí, se habla mucho, el famoso proyecto país. ¿Qué proyecto país es lo que ellos pretenden? Porque proyecto significa planificar, ¿verdad? Decir, estos son mis objetivos inmediatos y estos son mis objetivos a largo plazo. O sea, es la decisión de unos cuantos de lo que hay que hacer o no hacer. Básicamente ese es un tema que ciertamente, ¿verdad? Acá en Paraguay no está ahí latente, ¿verdad? No está totalmente todavía en la superficie, pero está presente. Yo le puedo asegurar que en grupos conservadores y en grupos más de izquierda está presente y ellos comulgan con ese mismo ideal, la de crear una nueva sociedad, ¿verdad? Eso ya viene, como todos sabemos, allá de Esparta con Licurgo, pasando por Pujón, Marx, etcétera, Descartes, que ellos creen, ¿verdad?, de que con buenas intenciones se puede crear una nueva sociedad más culta, con mejor economía, etcétera, ¿verdad? Y obviamente no es fácil ahí ahí viene un poco el tema, mucho tema también, Alberto, qué discurso anteponer ante esa bondad de tantas palabras, ¿verdad? Que vienen revestidas de buenas intenciones. No es fácil tener un discurso porque enseguida te ven como que uno es el malo de la película. Siempre nos suelen endilgar, por ejemplo, no, usted lo que quiere es una sociedad donde el fuerte finalmente se apodere le haga añicos al más débil. Usted lo que quiere es una sociedad desigual, etcétera, etcétera. Y todas estas cuestiones que finalmente destrozan los fundamentos finalmente de la libertad individual. Y es por eso que ciertamente el discurso tiene que permear, a mi modo de ver, en la educación. Por eso es que, por ejemplo, las asociaciones, así como lo que ustedes tienen, el Club de la Libertad, hace un gran favor y yo diría hacen todavía más que todo el sistema educativo haciendo las actividades que ustedes hacen. Una persona que ingresa ahí al Club de la Libertad, ¿verdad?, y si se van desarrollando todas estas actividades, yo le puedo asegurar que hace más que todo el sistema educativo que la persona tiene durante 12 o 14 años en el colegio, ¿verdad? De manera que, porque la cuestión es muy sencilla, ¿verdad? El sistema de la libertad, como sabemos, ¿verdad?, se basa en ciertos elementos que presuponen siempre la existencia de que otras personas van a pensar diferente y también da por sentado que nosotros tenemos que ser tolerantes con los demás. Nosotros somos tolerantes con los demás, nosotros no predicamos el odio ni el resentimiento que son propios lamentablemente de ciertas tendencias izquierdistas, ¿verdad? Del odio al rico, del odio al emprendedor, ¿verdad? Ese resentimiento porque no tengo algo. Nosotros no predicamos eso, nosotros predicamos un mundo en el que cada persona, ¿verdad?, colaborando con las demás y aún teniendo quizás menores condiciones económicas, ¿por qué no?, pueda convertirse en una persona, si lo quiere, ¿verdad?, en una persona mejor de todo punto de vista, ¿verdad? Siguiendo aquel dictum de Abraham Lincoln, ¿verdad?, que decía que el hijo del zapatero no necesariamente tiene que volver a ser zapatero, ¿verdad? De manera que esa filosofía es la que nosotros creo yo, tiene que permear en el sistema educativo, y el fenómeno paralelo que se da con las fundaciones a nivel mundial de la libertad están de alguna manera coadyuvando y cambiando ese paradigma que nosotros tenemos en nuestro sistema educativo, porque el problema, sinceramente, a mi modo de ver, entre otros, ¿verdad?, pero uno de los principales
que es un tema que hay que un poco profundizar a mi modo, el sistema sinceramente educativo. ¿En manos de quiénes están nuestros niños y nuestras niñas? ¿En manos de quiénes están nuestros jóvenes? Y si uno analiza bien y analiza, digamos, el discurso y lo que piensan los profesores y maestras y maestros, ¿verdad? Profesores, docentes, vamos a darnos cuenta que están permanentemente allí de alguna manera estableciendo ciertas pautas que lamentablemente no son las que hacen finalmente a una genuina educación, sino que sencillamente lo que hacen es establecer un proceso instructivo para finalmente hacer de ese joven una persona sumisa y obediente al orden de turno, que es la característica precisamente de estos sistemas que yo no les denominaría precisamente educativos, sino que sistemas instructivos, de los cuales adolecemos nosotros en Latinoamérica, y creo yo que también está sucediendo ya también, y por lo que estoy viendo ahora, sucede también en Europa. De manera que no es un tema que hay que desconsiderar, porque es una cuestión que es, al joven o a la persona ya se lo va moldeando de alguna manera desde muy pequeño. Y eso es algo que hay que mucho tomar en cuenta, porque el árbol cuando ya está, como dice la palabra, ya está un poco desviado, es muy difícil enderezarlo, ¿verdad? Hay que Gracias. volviendo a una respuesta tuya anterior, Víctor. Vos hablaste de muchos gastos superfluos, que en Paraguay significó y significan igual al crédito que tuvo que tomar para afrontar la pandemia, ¿sí? Así mismo. ¿No crees que el gasto educativo que hacen los países en función de los gobiernos, mejor dicho, en función de cómo educan a los chicos mirando para atrás y no para adelante, para lo que las necesidades que van a tener cuando salgan al mercado a trabajar, también no es así como está hoy planteado, no es un gasto superfluo totalmente? Totalmente de acuerdo, es superfluo, es un gasto innecesario porque no es eficiente. Ese es un tema clave a mi modo de ver, ¿verdad? Nuestro sistema educativo adolece, y en Paraguay, ¿verdad? Voy a citar porque lo conozco bastante, ¿verdad? Adolece justamente de lo que se denomina un análisis de las 3 preguntas que la pedagogía se tiene que hacer y que nadie aquí en Paraguay se hace ni tiene una respuesta, ¿verdad? A propósito, leí todo el libro de tu mamá, Alberto. Decirle, vos sabés que estuvo brillante el libro de tu mamá. Muchas gracias, muchas gracias. Me olvidé de decirte la vez pasada ya. Me gustó muchísimo. Que pucha, lleno de sabiduría. Mi saludo, por favor. Porque es un tema que a mí me apasiona mucho, el tema de la educación también. Lo que iba a decir nomás es que el sistema educativo en el Paraguay, nadie nosotros nos preguntamos a las 3 preguntas de la pedagogía. ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Y para qué se enseña? Estas 3 preguntas que son de la pedagogía, ¿verdad?, son fundamentales. Y ninguna de estas 3 preguntas se hacen en los ministerios de educación, se hacen, por supuesto, el propio sistema educativo a través de sus referentes, lo que hace que finalmente nosotros lo único que vamos es elevando cada vez más el gasto público sin consideración a esas 3 preguntas. No tiene ningún sentido seguir gastando sin habernos hecho esas 3 preguntas. ¿Qué es lo que nosotros realmente estamos enseñando? ¿Cómo estamos enseñando? Ese es un tema clave. ¿Cómo estamos enseñando? Y obviamente, ¿para qué? Y esas 3 preguntas, que por supuesto pueden discurrir conferencias, charlas, libros y libros, tratados, etcétera, son fundamentales.
Porque para mí, sinceramente, nuestro sistema educativo lo que lleva es a personas, eso que decía Ortega y Gasset, a crear hombres y mujeres masa. Es decir, personas desprovistas de reflexión crítica, personas desprovistas precisamente de un contenido de libertad y de responsabilidad para un orden social en la que las personas colaboren libremente entre sí. Eso está fuera del sistema educativo en el Paraguay y probablemente en casi todos los países, porque el objetivo es sencillamente pasar de grado, pasar de curso, pero no necesariamente saber los contenidos que uno tiene allí. Y si se pasara todavía de curso y se conociera el contenido también es un problema. Por ejemplo, acá en el Paraguay, les comento, se sacó, por ejemplo, con una famosa reforma educativa, se sacó, por ejemplo, historia. Cuando se saca historia de un país, nosotros lo que hacemos es sacarle lo que se denomina el líquido vital, por el cual uno puede como país, como ciudadanía, reconocerse ciertamente en el pasado, pero no para mirar por el retrovisor, sino que para mirar para adelante. Si nosotros no conocemos la historia, estamos preparando a una nueva generación que va a tener y cometer los mismos errores que otros cometieron. Para eso se estudia la historia, por eso se le dice la madre, ¿verdad? Del magisterio, la madre de las enseñanzas, en la historia, ¿verdad? Nos permite mirar y visualizar ese futuro, sabiendo ciertamente de nuestros defectos y virtudes, y sobre todas las cosas, reconocer que la educación no puede funcionar sin libertad. Y libertad no significa libertinaje, sino que libertad significa que las personas, los padres de familia, y en este caso los alumnos, los jóvenes, llega un momento dado que ellos deben elegir qué materias estudiar. Porque eso es clave, por eso es que tienen mucho éxito a nivel mundial, ¿verdad? Lo está teniendo, digamos, los homeschooling que se denominan, porque le da la responsabilidad al núcleo central, fundamental de la sociedad, que es la familia, o en este caso, ¿verdad? El entorno más cercano del niño o de la niña, para que sean los padres, juntamente con sus profesores, los que le den finalmente las asignaturas que ellos quieran estudiar. Pero acá nosotros vemos en el Paraguay a niños, a niñas de 6, 7 años con una mochila que más o menos pesa 10 kilos, por el cual casi todos ellos después terminan con escoliosis en la columna y finalmente no aprenden nada. Lo único que hacen es querer pasar sin entender el contenido sustancial de la educación. Luca, una última pregunta, entonces después liberamos a Víctor. Si está por ahí, Luca, habilita tu micrófono. Buenos días, ¿cómo va? ¿Se escucha? ¿Yo, Luca, Sí, o otro? Ah, bueno. No, yo dejé en el chat ahí una pregunta que me dejó pensando, porque estaba en el transcurso de la charla, Víctor aseguraba que también la sociedad tiene la culpa de que estemos así, digamos, y que la sociedad, por lo menos acá en Argentina, yo noté que no reclama ciertas cosas como, bueno, bajar el gasto público o que los diputados se achiquen los sueldos más en este momento de pandemia. Y yo quería preguntarle, ¿cuál considera que es el camino en la sociedad para convencer sobre estas ideas? A la gente de a pie, a la gente que vive el día a día, que seguramente no las conoce. Nada más que eso. Muchas gracias, Víctor, un gusto. Gracias, Lucas. En primer lugar, yo creo que, y debo hacer una pequeña aclaración ahí, ¿verdad? Cuando yo hablo de la sociedad, hablo de los individuos. La sociedad es una abstracción, sencillamente, que implica, ¿verdad?, una serie de individuos que de por sí ante sí van decidiendo pacíficamente con otras personas, lo que se denomina lo que von Mises denominó la división del trabajo.
que no implica necesariamente una cuestión mercantilista, sino también una cuestión de afectos, una cuestión de comprensión de ideales, etcétera, ¿verdad? Y para lograr ese propósito, obviamente no hay mejor forma que promover de alguna manera esa filosofía contenida precisamente en el espíritu de establecer que la división del trabajo, o lo que se llama el amplio orden de cooperación social, se tiene que llevar a cabo a través de lo que hace, por ejemplo, el Club de la Libertad y otras organizaciones, y lo hacen muy bien, mostrando lo que se denomina otro tipo de orden social que no es coercitivo, sino que es colaborativo, ¿sí? Que está basado en el respeto al individuo, que está basado en que todos nuestros prójimos, no importa su condición social, etcétera, ¿verdad?, son importantes. Cada una de las hombres y mujeres que nosotros tenemos en nuestros países son importantes. Nosotros no hacemos diferencia de si es rico o pobre. Nosotros le respetamos y le tenemos que respetar. Y así como le respetamos y deseamos que salga, digamos, de su situación en la que se encuentra para ir mejorando hacia mejores niveles, digamos, condiciones de vida, nosotros somos celosos de que precisamente el aparato de compulsión y coerción, el aparato más criminal, finalmente no se convierta en ese subyugador que finalmente destruya a ese individuo que quiere salir adelante. Por eso que a mí sinceramente me duele ver a miles de microempresarios como ahora mismo están viendo que sus negocios ya no van a poder de alguna manera seguir existiendo, porque sencillamente el Estado aquí cometió un error en cuanto a prolongar, por ejemplo, un nivel de cuarentena que destruyó el esfuerzo, pero el esfuerzo, la tenacidad, el espíritu de ahorro. No pongamos nosotros solamente una tienda, un comercio, un supermercado. Pongámosle a ella a don José, a doña María, que tiene un pequeño negocio y con ese negocio él está dando de comer a su nieta o a su hijo, a su hija. A esos el gobierno los destruyó, estableciendo un nivel de cuarentena en la que le hizo un parate a la economía. Y si bien es cierto y se justifica que haya habido, digamos, una cuarentena en la que se preparó el sistema sanitario, que es lo que pasó acá en Paraguay, para tener ese dinero y crear, digamos, la unidad de terapia intensiva, eso no pudo haber sido llevado a cabo si no existía precisamente, ¿verdad?, un conjunto de ideas por el cual se cree que, por lo visto, un grupo de personas de buenas intenciones pueden hacer lo que quieran. Allí ese es el problema que nosotros tenemos que ver y que tiene que ver con tu pregunta con relación a hasta dónde nosotros cedemos, por decirlo así, nuestros derechos a ese gobierno, a un grupo de dirigentes, porque al final el Estado es una ficción, como decía Bastiat, ¿verdad?, a un grupo de personas y carne y hueso, tan frágiles como cualquiera de nosotros, que se creen una suerte de deidad. Ese es el punto por el cual nosotros no tenemos que dejar torcer nuestro brazo. Y lo vamos a seguir diciendo, aunque sea probablemente en minoría, pero yo estoy seguro que hay gente, así como vos, que sos muy joven, que estoy seguro va a llegar un momento dado que van a ser una mayoría y eso va a ser importante también para cambiar en cuanto se refiere a las decisiones o hacerle entender al gobierno que una cosa es establecer, digamos, medidas sanitarias, pero otra cosa es directamente decirte, no sigas trabajando, total, nosotros te vamos a cuidar. Ese es el tema que nosotros no tenemos que abdicar, porque acá todo el mundo habla de que finalmente tenemos que quedarnos en nuestras casas, o al menos hablaba, ahora ya está pasando un poco, pero valga la experiencia, porque finalmente el Estado te va a dar todo. No te preocupes,
vos perdiste tu trabajo, no te preocupes, vos perdiste tus ahorros, total, vos estás sano, te dicen. Pero ¿de dónde ha salido esa idea, pero perversa? Es un despropósito absoluto, es deleznable escuchar, pero eso es lo que ha pasado. Y eso es lo que nosotros no tenemos que volver a permitir que suceda. Por eso que este fenómeno que ocurrió puede dar lugar a políticas monetarias y fiscales de mayor intervencionismo estatal. Eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Porque es lógico, acogotado el individuo, acogotada la empresa, secado toda su estructura productiva y comercial, es lógico que de repente diga, la pucha, yo necesito dinero, y ocurre que el Estado es el que te viene a dar el dinero. Es lógico, si te tuvieron cautiverio, si te tuvieron secuestrado, es lógico que en un momento dado querés tomar un poco de agua, pero el que te viene a dar agua no es precisamente, de verdad, la persona de buena voluntad, digamos, sino que te va a pedir algo a cambio. Te va a dar agua, pero para que vos seas el esclavo de ese que te va a dar agua. Y eso es algo que nosotros no tenemos que permitir. Y por eso que esto que creo que era una de las preguntas, las políticas que van a venir, es la que nosotros tenemos que ver. ¿Cuáles van a ser las políticas post-pandemia? ¿Verdad? Porque así como se ve, lo que vamos a tener es mayor intervencionismo estatal. Y esa es la cuestión que nosotros tenemos que estar preparados para justamente anteponer a esa decisión que se viene, porque es obvio, habiendo sido secuestrado el individuo y habiéndose destruido miles de empresas, personas desempleadas, lo que queda es que aquí viene finalmente la figura del papá Estado, que va a tratar de alguna manera de corregir estas cuestiones que han provocado grandes desigualdades sociales, te vienen y te dicen, ¿verdad? Cuando que en realidad ellos fueron los que crearon esa desigualdad y ellos fueron los que crearon este desempleo, y eso ellos tienen que saber. No tenemos que cansar de decirle, ellos fueron los que crearon este desempleo, esta carestía, esta desinversión, esta pobreza, fueron ellos, sus políticas eran equivocadas, muy equivocadas. Víctor, quisiera abusar de tu generosidad en este momento y quería preguntarte una sola cosa. No, por favor, es un antes de gusto. terminar, sabiendo que sos un gran economista también, se está notando un incremento en la masa monetaria mundial. Todos los países han emitido y están emitiendo como locos, y se está notando, prepandemia teníamos una burbuja de deuda, esa que se alimenta con los intereses de las deudas, y que no tienen un respaldo económico ni de riqueza, y que no se estaba pudiendo justificar y que le estaba generando problemas a más de un país. No quiero hacer conspiraciones porque no tiene nada que ver, pero ¿vos no creés que esto le vino como anillo al dedo, al menos en Argentina pasó, para poder hacer una emisión descontrolada a nivel mundial para justificar esos intereses que no tienen respaldo, esa deuda que no tiene respaldo, esa burbuja a punto de estallar que era 3-1 los intereses con respecto a la verdadera riqueza del mundo? Absolutamente, le vino anillo al dedo, y el propósito es el de ir creando una nueva burbuja, como de hecho se está haciendo, porque la expansión monetaria es muy diferente a lo que nosotros, y esto yo digo mucho acá en Paraguay, pese a que parece que muchas veces no quieren escuchar, ¿verdad? Pero no voy a dejar de decir, es muy diferente una expansión monetaria en los Estados Unidos o en Inglaterra o en Francia que hacerla en Paraguay. Nosotros no nos podemos permitir esa expansión monetaria, porque la expansión monetaria significa más temprano que tarde crear una burbuja que nos va a llevar a un proceso hiperinflacionario. En consecuencia, nosotros como Paraguay, como somos todavía un país subdesarrollado, no podemos colocar los bonos soberanos para endeudarnos
o sencillamente acometer esa expansión monetaria a través del Banco Central, porque no vamos a poder resistir para poder cubrir ese dinero para el pago de esa emisión monetaria, porque eso se tiene que pagar sí o sí. Estados Unidos hoy tiene un endeudamiento que es del 120% de su Producto Interno Bruto. Ah, pero ahí está. Entonces quiere decir que Estados Unidos no es liberal, te dicen. Pues Estados Unidos ha dejado de ser, lamentablemente, ha dejado de levantar la bandera de su independencia de 1776. Pero no es porque el libertarianismo haya fracasado, sino que fue de alguna manera también envenenado por el estatismo, por el socialismo. En Estados Unidos no existía, por ejemplo, el impuesto a la renta personal hasta 1913. Hasta que se tuvo que hacer a través de una enmienda constitucional, se tuvo que aprobar ese nefasto e inmoral impuesto. Entonces, esta expansión monetaria va a crear una burbuja tan grande que los países ricos, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, ¿verdad?, ciertamente van a poder seguir bicicleteando esos endeudamientos, porque su actividad o su sector productivo privado es tan grande y la capacidad de los estados por emitir bonos soberanos les hace posible seguir endeudándose. Pero esa no es la situación de nuestros países, y hablo acá de Paraguay, porque ese endeudamiento o esa mayor masa monetaria a través de lo que se denomina, ¿verdad?, la política de expansión justamente de M0 y M1, etcétera, ¿verdad?, lo que hace es sencillamente hacer que las variables económicas sean artificiales y de una u otra manera siempre se van a pagar. Y la economía no miente. Nosotros ya sabemos esto, en América del Sur ya tuvimos procesos hiperinflacionarios. ¿Por qué cometer el mismo error? Y el mismo error es la cual nosotros, si se hacen esto, probablemente vamos a llegar, o no probablemente, vamos a llegar a este proceso hiperinflacionario. Y una manera, obviamente, de solucionarlo es de mayor intervención. Y así corre una suerte de ¿cómo se dice?, de intervencionismo tras intervencionismo. Y finalmente toda la sociedad ya va dependiendo de alguna manera de lo que se denomina la influencia del Estado. Es decir, el PIB, si uno analiza bien, de los países como los nuestros, ¿verdad?, van teniendo una mayor y cada vez más incidencia de la participación del Estado. Nosotros estamos llegando, por ejemplo, acá en Paraguay, prácticamente al 25% del PIB viene precisamente de la participación del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que si Paraguay, teniendo, digamos, una economía mucho más pequeña que otras, ¿verdad?, y sobre todo teniendo un orden macroeconómico, no sé en cuánto estarían otros países. O sea, la mayor presión fiscal o la mayor, lo que se denomina expansión monetaria, es muy posible que se lleve a cabo si nosotros aceptamos la idea que para la reactivación de la economía, que es lo que nuestros países van a necesitar ahora, porque obviamente todas están caídas, se va a hacer a través de ese tipo de medidas. Lo que nosotros tenemos que decir que esas no son las medidas que ellos tienen que llevar a cabo. Por eso que nosotros decimos tenemos que reducir los impuestos, en lugar precisamente de seguir cobrándole a la gente cuando que en realidad esa gente no puede pagar ya ni un guaraní o ningún peso más. O sea, las políticas monetarias, que bien dijiste, Enrique, van a crear y están creando de hecho una nueva burbuja que va a ser soportada por los países muy ricos, muy desarrollados, porque ellos tienen capacidad, entre comillas, ¿verdad?, de seguir sosteniendo ese modelo. Como por ejemplo cité el caso de Estados Unidos y otros países cuyos endeudamientos ya superan a su Producto Interno Bruto. ¿Cómo hacen esos países para poder sobrevivir? Y lo hacen sencillamente porque sus economías privadas, su pujante sector privado, que es extraordinario su nivel de producción y productividad de la economía norteamericana, nosotros no podemos compararnos con ellos. Es imposible. Imagínense ustedes
el endeudamiento y el dinero que está inyectando ahora mismo, ¿verdad?, el gobierno de los Estados Unidos con el presidente Trump, no tiene parangón ni siquiera, ¿verdad?, con las crisis anteriores. Pero eso lo pueden hacer ellos porque su economía privada, que de paso ya empieza otra vez a recuperarse, ¿verdad?, y que de paso le va a ayudar para la reelección al presidente Trump, de alguna manera sostiene esa gran bicicleteada. Entonces sigue circulando. Vienen los intereses del préstamo y lo pagás. Y así va. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nuestros países no lo pueden hacer. No solamente porque no tenemos esa economía vigorosa, sino que porque sencillamente nosotros no le dejamos nacer ni emprender a nuestros emprendedores. Por eso que, como bien se dice acá en nuestros países, es muy difícil que haya un Bill Gates, por ejemplo, o un Steve Jobs, porque nosotros mismos, nuestro sistema, se encarga de pisarle el cuello para que precisamente no nazca y si nace, por sobre todo, no crezca. Víctor, muchas gracias por el tiempo y por tus conocimientos, que vamos a saber aprovechar mucho. Y bueno, el Club de la Libertad, vos sabés que te considero un amigo y quisiéramos verte, cuando todo esto pase, quisiéramos verte pronto por acá, por Corrientes, otra vez, para no solo conversar, sino también poder comer algo, que en esas cenas siempre viene lo más sabroso de la información. A todos los presentes también les quiero agradecer. No es fácil levantarse tan temprano, estar sentaditos acá, pero creo que la exposición de Víctor valió la pena. Y les pido estén atentos a toda la cartelera del Club de la Libertad, ya que todos los días estamos teniendo 2 o 3, a veces, conferencias o reuniones donde tratamos de estar conectados y seguir trabajando nuestras ideas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, le agradezco y lógicamente es mi mayor deseo volver a encontrarnos y seguir con nuestras tertulias sobre las ideas de la libertad. Muchas gracias, que pasen bien. Gracias, Víctor.